En mi hora de comida descubrí a mi esposa con nuestro vecino dentro de mi propia bañera. Los vi con estos mismos ojos, en el lugar más íntimo de mi casa, y sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. No grité, no armé un escándalo, los dejé allí encerrados y llamé a la esposa de él para que viniera a casa. Eso fue lo que cualquiera podría ver desde fuera, la parte visible de la historia, la que se cuenta como chisme o anécdota escandalosa. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de mí mientras todo eso pasaba era infinitamente más profundo. Hay momentos muy concretos en la vida que te parten en dos en cuestión de un parpadeo. Instantes que funcionan como un terremoto silencioso. Son esos segundos demoledores en los que todo lo que creías saber sobre tu propio mundo se derrumba delante de tu cara y te quedas de pie entre los escombros sin tener ni idea de quién vas a ser cuando el polvo por fin se asiente. El mío llegó un martes completamente normal, uno de esos días que jamás subrayarías en un calendario. Todo empezó cuando decidí volver a casa a recoger unos documentos que, tontamente, había dejado olvidados sobre la mesa del comedor. Antes de seguir con esta historia, me encantaría saber desde dónde me estás escuchando hoy. Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios, porque me fascina descubrir hasta dónde viajan estas historias que cambian vidas y cómo personas que jamás se han visto pueden encontrarse en un mismo dolor, una misma traición o un mismo despertar. Tal vez estés en tu sala, en el transporte, en tu trabajo o a punto de dormir. Donde sea que estés, quiero que sepas que no estás solo. Detrás de cada pantalla hay alguien que también ha tenido un martes que lo ha cambiado todo para siempre, aunque por fuera pareciera un día cualquiera. Me llamo Andrés Beltrán y en ese entonces era un hombre de 34 años que sinceramente creía que vivía una vida casi perfecta. No era rica en lujos, pero sí rebosante de una cómoda, aunque falsa, sensación de estabilidad. Llevaba 8 años casado con Elena Soto y teníamos una casa adosada preciosa en una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad. Para entonces ya no éramos solo una pareja construyendo su futuro. Teníamos 2 hijos pequeños que llenaban la casa de mochilas tiradas, dibujos pegados en la nevera y risas corriendo por el pasillo. Para mí, ellos eran la prueba de que todo iba bien, la excusa perfecta para soportar cualquier incomodidad con tal de mantener intacta la imagen de familia feliz. Vivíamos en uno de esos conjuntos residenciales llenos de arbustos recortados, farolas idénticas y niños montando bicicleta al atardecer. Teníamos vecinos a los que considerábamos amigos cercanos, gente con la que compartíamos barbacoas, partidos de fútbol y confidencias de pasillo. Yo trabajaba como ajustador de siniestros en una gran compañía de seguros. Un trabajo que tal vez sonara aburrido para muchos, pero que a mí me daba la sensación de ser útil y de tener el control. Mi rutina era predecible, cómoda y segura, o al menos eso creía. Aquella mañana había salido de casa a toda prisa, como casi siempre. Elena se quedó en su despacho en casa, como venía haciendo en los últimos meses, desde que empezó a trabajar de forma remota en temas de asesoría financiera. Su escritorio estaba instalado en lo que antes había sido el cuarto de invitados, ahora rebautizado como su estudio. Yo estaba orgulloso de poder decir que mi esposa trabajaba desde casa, que tenía flexibilidad, que administraba su tiempo. Me gustaba imaginar que eso era un signo de vida moderna. Bienvenido a Voz de Herald, donde comparto nuevas historias de vida todos los días. Historias reales o inspiradas en realidades que podrían ser la tuya o la de cualquier persona que conoces. Si te suscribes y das like a este video, de verdad que me ayudas muchísimo a seguir contando relatos como este. Y ahora volvamos a la historia, porque estoy seguro de que te va a mantener pegado hasta el final. Nos vemos esta noche, amor, me gritó Elena desde su estudio cuando cerré la puerta de entrada sin levantar la vista de la pantalla del móvil. Recuerdo su tono distraído, casi automático. En ese momento no le di importancia. Yo respondí algo apresurado, guardando las llaves en el bolsillo, mientras mi cabeza seguía atrapada en el tráfico, en el informe pendiente y en el café que ya se estaba enfriando dentro del termo. Jamás, ni en mis escenarios más improbables,
Habría imaginado que esas serían las últimas palabras verdaderamente normales que Elena y yo intercambiaríamos. Lo que estaba a punto de descubrir al volver a casa no solo destrozaría mi matrimonio, sino que también pulverizaría la imagen que tenía de mí mismo, de esposo, de amigo, de hombre. Hasta ese día, mi vida funcionaba como una máquina bien calibrada, precisa, ordenada, sin grandes sorpresas. Cada mañana, a las 6:30, preparaba el café mientras Elena se duchaba. Desayunábamos juntos frente a las noticias, comentando titulares de forma superficial, como si la vida estuviera hecha solo de rutinas pequeñas y sin riesgos. Yo salía hacia la oficina y ella se quedaba en su despacho improvisado en el antiguo cuarto de invitados, atendiendo videollamadas y respondiendo correos. O al menos, eso era lo que yo creía. Los fines de semana seguían casi un ritual. Compras en el supermercado, visitas a sus padres o a los míos, alguna cena con amigos y los partidos de fútbol del domingo con Sergio, nuestro vecino de enfrente, que con el tiempo se había vuelto prácticamente parte de nuestra familia. Vivíamos en una casa de 2 plantas, en un callejón, sin salida, impecablemente cuidado, de esos donde los niños juegan sin miedo y los vecinos se llaman por su nombre. Yo había elegido cada mueble, cada color de pintura, cada pequeño detalle con el mismo cuidado con el que uno construye un refugio. Aún recuerdo cuando entramos por primera vez, con el olor a pintura fresca pegado a las paredes y las cajas todavía apiladas. Elena giraba sobre sí misma imaginando dónde irían los cuadros, mientras yo calculaba dónde encajaría mejor el sofá o qué cortinas acumularían menos polvo. Aquella casa era mi santuario, mi lugar seguro, la prueba tangible de que estábamos construyendo algo sólido como pareja adulta. Con el tiempo, los vecinos se volvieron casi una extensión de nuestra familia, especialmente Sergio Campos, que vivía justo enfrente con su esposa Natalia y sus 2 hijos pequeños. Nos hicimos muy cercanos desde que llegaron hacía 3 años. Aún puedo ver aquella primera escena, él, sudado y agotado, cargando muebles, ella, ordenándolo todo con paciencia y una sonrisa cansada. Crucé la calle con una jarra de limonada para ofrecer ayuda, sin saber que ese gesto tan simple abriría la puerta al dolor más profundo de mi vida. Desde ese día compartimos de todo, partidos los domingos, barbacoas en el patio, herramientas cuando alguno hacía reparaciones. Cuando ellos viajaban, yo alimentaba a su perro. Cuando viajábamos nosotros, Natalia recogía nuestro correo. Confiaba en Sergio plenamente. Más que un vecino, lo consideraba un amigo de verdad, alguien que escuchaba mis quejas del trabajo, que me daba palmadas en la espalda y hacía bromas sobre lo absurdo que puede ser adulto. Confiaba también en Elena sin reservas. Era mi esposa, mi compañera, la mujer con la que había imaginado un futuro de décadas. Confiaba, incluso, en mi vida entera. Esa confianza ciega terminó siendo mi mayor error. Y, paradójicamente, el origen del mayor despertar que jamás habría imaginado. Aún así, esa mañana había algo en el aire que no encajaba, incluso antes de que todo explotara. Elena estaba más distraída que de costumbre durante el desayuno. Revolvía el café sin probarlo, revisaba el teléfono una y otra vez, como esperando un mensaje que no llegaba. Cuando le pregunté si todo estaba bien, sonrió con tensión y murmuró que tenía una mañana complicada de llamadas. Le restó importancia. Mencionó a un cliente exigente y cambió de tema de inmediato. Y yo, experto en justificar comportamientos ajenos, lo dejé pasar. Preferí convencerme de que solo estaba estresada. Conduje hacia la oficina con un nudo extraño en el estómago. Esa clase de sensación difusa que te susurra que algo no encaja, aunque no puedas ponerle nombre. Durante toda la mañana, mientras revisaba pólizas y tramitaba siniestros, esa inquietud pegajosa no dejó de acompañarme. Intenté llamar a Elena para ver si almorzábamos juntos, algo poco común entre semana, pero la línea sonaba medio ocupada. Lo intenté otra vez y ocurrió lo mismo. Me convencí de que estaría
en una videollamada, que no había motivo para inquietarme, que no tenía sentido caer en paranoia. Fue entonces, mientras revisaba unos expedientes para una reunión importante de la tarde, cuando me di cuenta de que había dejado en casa unos documentos esenciales. La carpeta azul que siempre llevaba conmigo no tenía alternativa. Tenía que volver a buscarla. Le dije a mi jefe que necesitaba salir una hora para resolver un asunto personal y él, confiando en mi responsabilidad, me dio el permiso sin hacer demasiadas preguntas. El trayecto desde la oficina hasta mi casa no llevaba ni 15 minutos. Era un recorrido tan familiar que podía hacerlo casi con los ojos cerrados. Pensé que sería cuestión de entrar, recoger los papeles, quizá picar algo rápido con Elena y regresar. Tal vez incluso podríamos almorzar juntos, darle una pausa a su mañana complicada. Al llegar, lo primero que vi fue el coche de Sergio aparcado en mi entrada. Sergio siempre estacionaba frente a su casa, justo enfrente. Era casi una norma tácita entre nosotros, cada uno en su espacio. Ver su auto allí fue como encontrar una silla fuera de lugar en una habitación perfectamente ordenada. Un detalle mínimo, pero lo suficientemente extraño como para fruncir el ceño. Qué raro, pensé. Quizá estaba ayudando a Elena con algo pesado o arreglando alguna cosa en el baño. Las excusas surgían solas, automáticas, como si mi mente trabajara para protegerme de una verdad que aún no estaba listo para aceptar. Abrí la puerta con mi llave y el silencio me golpeó de inmediato. Un silencio excesivo. Elena siempre ponía música mientras trabajaba, jazz suave, cantantes de voz rota o algún podcast de fondo. Y si Sergio estaba allí, lo normal hubiera sido escuchar risas, conversación, el tintinear de tazas en la cocina, pero la casa estaba muda. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y sentí que el aire se volvía más pesado, casi denso, como si la propia casa supiera algo que yo todavía ignoraba. Elena, llamé desde el pasillo, intentando que mi voz sonara natural. Nada. Ninguna respuesta. Caminé hacia la cocina pensando que quizá estaban en el patio, pero no había rastro de nadie. La mesa seguía igual que en la mañana. Platos en el fregadero, migas de pan sobre el mantel y la taza de Elena a medio terminar, ya con el café frío. Tampoco vi los zapatos de Sergio en la entrada, como solía dejarlos cuando venía. Él siempre se los quitaba para no marcar el suelo de madera, decía. Todo estaba demasiado intacto, demasiado detenido, como si la casa hubiese quedado congelada en una fotografía. Entonces escuché algo que me heló la sangre, el sonido del agua corriendo en el baño principal, el baño que Elena y yo habíamos compartido por 8 años. Al principio, mi mente buscó la explicación más inocente. Tal vez Elena se estaba duchando antes de una videollamada o aprovechaba que yo no estaba. Pero el coche de Sergio seguía afuera. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué su auto estaba ahí y él no aparecía? Las preguntas se multiplicaban a medida que subía las escaleras, sintiendo cómo cada peldaño apretaba más mi pecho. Subí con el corazón desbocado, intentando aferrarme a cualquier explicación razonable. Quizás Sergio había venido a pedir algo urgente y Elena le ofreció usar nuestro baño, porque el suyo estaba roto. Tal vez había pasado algo imprevisto y necesitaba ducharse por una razón absurda que yo aún desconocía. Mi mente se agarraba desesperadamente a cualquier alternativa que mantuviera mi mundo intacto. Siempre fui experto en eso. Justificar, minimizar, negarme a ver lo que tenía justo delante de los ojos. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y el sonido del agua se escuchaba más claro, un murmullo continuo que llenaba cada rincón del silencio. Entonces lo oí, un susurro ahogado, una risa baja, una frase que no alcancé a descifrar pero cuyo tono era inconfundible, intimidad. Sentí la mano temblarme mientras me acercaba. Una parte de mi mente me suplicaba que me detuviera, que diera media vuelta, que regresara a la oficina y fingiera que nunca había vuelto en ese preciso instante. «No abras esa puerta», murmuraba una voz profunda dentro de mí, porque en el fondo ya sabía que lo que encontraría al otro lado lo cambiaría todo. Pero había otra parte, más callada pero firme,
que necesitaba conocer la verdad, aunque esa verdad doliera hasta los huesos. Esa parte ganó. Apoyé la mano en el picaporte, respiré hondo y empujé con suavidad, como si todo transcurriera en cámara lenta, como si el mundo hubiera bajado de golpe su volumen. El leve chirrido de la bisagra retumbó en mis oídos como un trueno. Lo que vi al otro lado no era solo una traición, era la muerte del hombre que yo había sido hasta ese preciso instante. No existe forma de prepararse para el momento en que tu realidad se deshace por completo. Ahí estaban, Elena y Sergio en mi bañera, en mi casa, en mi santuario. El agua caía sobre sus hombros, formando una cortina que los separaba del resto del mundo. Sus cuerpos estaban entrelazados, ajenos a todo lo que no fuera su propio placer. Él la sujetaba por la cintura con una familiaridad que no se adquiere en un solo encuentro. Ella le acariciaba la nuca con una mano igual que hacía conmigo, mientras la otra descansaba en el borde de la bañera. Las manos de Sergio recorrían el cuerpo de mi esposa con una seguridad que dejaba una única conclusión posible. No era la primera vez. Se besaban con una pasión que no veía en Elena desde hacía años. Ese detalle, más que cualquier otro, fue el que me desgarró por dentro. Comprendí, en un golpe, que no solo me engañaban, sino que habían instalado en mi hogar una vida paralela de la que yo estaba excluido. Durante unos segundos quedé paralizado. Mi cerebro se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Era como contemplar una escena ajena, una película que no pertenecía a mi vida ordenada. Entonces, Sergio abrió los ojos. Tardó un par de segundos en enfocar la mirada y darse cuenta de que yo estaba allí, en el marco de la puerta. Su rostro pasó del deseo a un horror absoluto. Sus manos quedaron suspendidas sobre el cuerpo de Elena, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella siguió sus ojos y al verme, todo el color abandonó su rostro. Andrés, susurró, como si pronunciar mi nombre pudiera borrar lo evidente. En ese instante, algo se quebró dentro de mí, pero no fue lo que esperaba. No sentí el estallido de un corazón roto, ni el impulso de arrojar objetos, ni deseos de violencia. Lo que se rompió fueron las cadenas invisibles del hombre confiado y sumiso que había sido durante años. Fue como si alguien arrancara de golpe una venda de mis ojos. No grité, no lloré, no me derrumbé, como seguramente ellos habrían imaginado. Una calma extraña, casi antinatural, tomó posesión de mí. Era como si me hubiera desprendido de mi propio cuerpo y observara la escena desde arriba, no como el marido traicionado, sino como un testigo frío, casi clínico. Los observé unos segundos más, grabando cada detalle en mi memoria. La toalla tirada en el suelo, la ropa amontonada sin cuidado, el vapor empañando el espejo donde Elena y yo nos habíamos visto juntos miles de veces. Quedaos exactamente donde estáis, dije con una voz que no reconocí como mía, firme, controlada, helada. Sergio intentó incorporarse torpemente dentro de la bañera. Andrés, espera. Puedo explicarlo. Ni un movimiento, repetí. Algo en mi tono lo detuvo en seco. No estaba gritando, pero mi voz llevaba una autoridad que nunca antes había usado. Cerré la puerta del baño de un golpe, sintiendo la vibración en mi palma, y giré la llave desde fuera. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la casa como un disparo. Andrés, ¿qué estás haciendo? La voz de Elena sonó desesperada desde el otro lado de la puerta, acompañada por el agua que seguía corriendo. Quedaos ahí dentro y pensad en lo que habéis hecho, respondí, sorprendiéndome a mí mismo por la frialdad que llevaba mi voz. Yo, mientras tanto, voy a hacer unas llamadas. Caminé hacia mi mesilla, tomé el teléfono con dedos que ya no temblaban como minutos antes y busqué un número que conocía de memoria. Lo había marcado cientos de veces, pero siempre por razones triviales. Invitarles a cenar, pedir un poco de azúcar, comentar el resultado de un partido, ofrecerme a cuidar a los niños. Era el número de Natalia, la esposa de Sergio. Nunca imaginé que lo marcaría para algo así. Su nombre brillaba en la pantalla con una normalidad casi cruel. Pulsé llamar. Natalia contestó al segundo tono, como si el destino no quisiera darme tiempo a dudar. Hola Andrés,
¿Cómo estás? Su voz sonaba cálida, familiar, completamente ajena al desastre que estaba a punto de conocer. Hola, Natalia, respondí con esa calma antinatural que aún no entendía. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Hay algo que tienes que ver. Es importante. Hubo un silencio breve. ¿Está todo bien?, preguntó, preocupada. No contesté con una honestidad escalofriante. Mientras esperaba a que Natalia llegara, me senté al borde de la cama, la misma cama donde Elena y yo habíamos compartido tantas noches, algunas felices, otras llenas de silencios que ahora parecían sospechosos. Dejé que la realidad me golpeara despacio, como una ola fría. Las señales siempre habían estado allí, pequeñas grietas que yo elegí ignorar. El trabajo desde casa cada vez más constante, las visitas al gimnasio cada vez más largas, la forma en que escondía el móvil cuando yo pasaba cerca, las risas privadas con Sergio en reuniones de amigos, los mensajes que decía que eran cosas de trabajo. Desde el baño llegaban susurros desesperados y golpes suaves en la puerta. Andrés, por favor, esto es una locura, imploraba Elena. Déjanos salir y hablamos como adultos. Adultos. La palabra me provocó una risa amarga. Adultos eran quienes se acostaban con el vecino en la casa del propio marido. Adultos eran los que construían mentiras elaboradas durante meses. Qué irónico que ahora quisieran hablar como adultos. El móvil vibró. Un mensaje de Natalia. Salí del trabajo. Llego en 15 minutos. ¿Pasa algo grave?, le respondí. Sí, pero no puedo explicarlo por mensaje. Entra directamente. En esos minutos de espera, hice algo que jamás había hecho. Revisé el teléfono de Elena. Lo había dejado en la mesilla al ir a ducharse. Nunca le había pedido su clave, simplemente porque jamás lo necesité. No tenía una. Después de 8 años de matrimonio, creíamos en la transparencia total. Qué ingenuo fui. Deslicé el dedo por la pantalla y abrí su aplicación de mensajes. Una parte de mí, aún aferrada a una esperanza ridícula, esperaba encontrar solo conversaciones de trabajo o bromas con amigas, pero la realidad no tardó en mostrarme los dientes. Lo que apareció en esa pantalla confirmó que la traición era mucho más profunda de lo que yo había imaginado. Había mensajes entre Elena y Sergio de más de 6 meses atrás. 6 meses de buenos días, guapo, de no puedo dejar de pensar en ti. 6 meses de fotos, bromas privadas, insinuaciones. 6 meses de planes perfectamente sincronizados para verse cuando yo no estaba. 6 meses de coartadas compartidas, de secretos, de complicidad. 6 meses riéndose de lo ingenuo que yo era, de lo fácil que era engañarme. Andrés es tan inocente, había escrito Elena en uno de ellos. Creo que podríamos hacerlo en el salón y ni se enteraría. Eso es lo que me encanta de ti, respondía Sergio, que eres atrevida, espontánea, divertida. Él es tan predecible. Leí esas frases con una mezcla de rabia, incredulidad y un dolor tan seco que apenas podía respirar. Sentí una punzada en el estómago, un dolor físico, seco, como si alguien me hubiera clavado un puñetazo. Pero el mensaje que realmente me destrozó por dentro era de apenas 2 días antes. ¿Crees que deberíamos contarles?, preguntaba Elena. A veces me siento culpable por Natalia. Es muy buena persona. No, todavía, respondía Sergio. Tengo que asegurarme de que Andrés no se quede con la mitad de todo cuando me divorcie de ella. Dame unas semanas más. Quiero que las cosas salgan bien para nosotros. Leí ese mensaje 3 veces antes de que las palabras terminaran de atravesarme. No solo me estaban engañando, estaban planeando arruinarme la vida, desmontar mi futuro, mi estabilidad, todo lo que había construido durante años. No era un desliz, no era una caída momentánea, era un plan, un proyecto, una estrategia. Entonces sonó el timbre. Natalia había llegado. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, aferrando el teléfono de Elena como si fuera una prueba clave en un juicio. A través de la ventana del recibidor vi a Natalia en el porche, el ceño fruncido, claramente preocupada. Llevaba su uniforme de oficina, una carpeta bajo el brazo y el pelo recogido en un moño apresurado.
Podía imaginarla saliendo de una reunión, a toda prisa, cerrando su computadora sin siquiera guardar los documentos, solo porque yo había dicho, es importante. Abrí la puerta. Verla de cerca fue aún más duro. Sus ojos mostraban una preocupación genuina. Andrés, ¿qué ocurre? Sonabas muy serio por teléfono. ¿Está todo bien?, repitió, aunque la respuesta ya se adivinaba en mi expresión. Por un instante dudé. Decirlo en voz alta significaba que no habría vuelta atrás, que la vida de Natalia también se rompería en pedazos. Sus hijos tendrían que enfrentar la separación, el divorcio, una versión desconocida de su padre, pero ella merecía la verdad tanto como yo. Natalia, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Sergio está aquí, en mi casa, con mi esposa. Los he encontrado juntos en la bañera. Vi cómo mis palabras tardaban unos segundos en asentarse. Su rostro pasó de la preocupación a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a esa comprensión dolorosa que reconocí al instante, porque yo había atravesado ese mismo abismo apenas minutos antes. ¿Cómo que juntos?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Juntos, repetí, sin ropa. Natalia llevó una mano a la frente, como si un dolor repentino la atravesara. Sus labios temblaron, pero hizo un esfuerzo visible por mantener la compostura. Subimos las escaleras despacio, como si cada peldaño fuese una sentencia. Al llegar al pasillo del dormitorio principal, Natalia tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. ¿Desde cuándo?, murmuró, apenas audible. Le entregué el teléfono de Elena sin decir palabra. Natalia empezó a deslizar el dedo por la pantalla, leyendo de arriba a abajo la conversación. Por lo que acabábamos de ver, aquello llevaba al menos 6 meses, quizá más. Mientras Natalia leía, vi cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Tenía la misma mirada vacía que yo debía haber tenido hacía 20 minutos. Esa mezcla devastadora de incredulidad, rabia y asco. Esa sensación de descubrir que tu vida sólida era, en realidad, arena movediza. Dios mío, susurró, llevándose la mano temblorosa a la boca. ¿Y los niños? Andrés, ¿cómo se lo voy a explicar a los niños? Era la primera vez, desde que abrí aquella puerta del baño, que veía a otra persona atravesar el filo afilado de ese mismo dolor. Y, extrañamente, me hizo sentir menos solo en mi propia pesadilla. Bajamos al salón porque ambos necesitábamos distancia física de nuestros cónyuges. Nos sentamos en mi sofá beige, rodeados de fotos enmarcadas que ahora parecían reírse de nosotros. Elena y yo cortando nuestra tarta de boda. Los 4 en aquel viaje a la Costa Brava. Las 2 familias con pijamas navideños, haciendo muecas ridículas. Todo eso, ahora, parecía una burla cruel. Necesito entender, dijo Natalia con la voz rota. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo pude estar tan ciega? Colocamos el móvil entre los dos y comenzamos a retroceder en la conversación, reconstruyendo pieza por pieza el mapa completo de su traición. El primer intercambio romántico era de la noche de una cena en casa. Lo recordaba perfectamente. Reímos, jugamos a las cartas, terminamos con varias botellas de vino. Yo pensé que había sido una noche bonita entre amigos. Según los mensajes, la verdadera historia había comenzado cuando Natalia y yo nos fuimos a dormir. Elena acompañó a Sergio hasta la puerta y ahí cruzaron la línea. Un beso en el porche, mientras sus hijos dormían arriba y su esposa confiaba en él con los ojos cerrados. Los mensajes relataban encuentros en moteles baratos junto a la autopista durante mis horas de trabajo, encuentros rápidos en el coche de Sergio, estacionado en zonas oscuras, y hasta citas en mi propia casa, los días en que yo tenía jornadas completas de reuniones. Cada mensaje era una puñalada más, pero también una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas que nunca quise ver. Mira esto, dijo Natalia, señalando una fecha con el dedo. El sábado pasado, ella había llevado a los niños al zoológico porque Sergio aseguró que tenía una guardia extra en el hospital. Sentí como el corazón se me hundía. Ese mismo sábado,
Elena me dijo que se reuniría en un brunch con amigas de la universidad. Volvió agotada pero feliz de haber desconectado. Yo, ingenuo, pensé que había pasado un día agradable. En realidad, habían perfeccionado el arte del engaño. Se cubrían mutuamente, se daban coartadas, se felicitaban por lo bien que les salía cada maniobra. Lo que más dolía no era solo lo físico, sino el cálculo frío detrás de cada paso. Elena llevaba meses investigando vacíos legales en las leyes de divorcio de nuestro estado, buscando cómo proteger su plan de jubilación, preguntando a amigas abogadas cómo esconder dinero en criptomonedas. Sergio, por su parte, le enviaba enlaces sobre división de bienes y pensiones alimenticias. Entre los mensajes más recientes, encontramos uno que transformó la atmósfera del salón de triste a verdaderamente escalofriante. He encontrado la casa perfecta, escribía Sergio. 3 habitaciones para que los niños puedan venir. Está en una zona con un colegio muy solicitado por si decidimos pelear por la custodia. Perfecto, respondía Elena. En cuanto me libre de Andrés y tú de Natalia, empezaremos nuestra vida de verdad, sin secretos, sin mentiras, solo nosotros. Natalia leyó ese mensaje en voz alta. Su tono estaba cargado de una amargura que cortaba. Sin mentiras, repitió con la vista clavada en el suelo. Después de 6 meses de nada más que mentiras, quieren construir una relación basada en la verdad, y aún había más. Elena le contaba a Sergio detalles íntimos sobre mí. Mis inseguridades, mis miedos, mis dudas con el trabajo, incluso cosas que le había confiado en momentos de vulnerabilidad absoluta. Convencido de que esas confesiones quedarían dentro del matrimonio, Sergio se burlaba de mí. Se sentía superior usando mi propia intimidad como arma. Te están usando, le dije a Natalia en voz baja. Nos están usando a los dos, como chiste privado. Vi cómo algo cambiaba en sus ojos. El dolor dejó de ser suave y se volvió piedra, una determinación fría, afilada. ¿Sabes qué?, dijo, poniéndose de pie. Es hora de subir y tener una conversación. Subimos las escaleras juntos, hombro con hombro, 2 personas distintas unidas por la misma traición. Era curioso. Hasta hacía una hora, Natalia era simplemente mi vecina, la esposa de mi amigo. Ahora era mi aliada, mi reflejo, la prueba viviente de que yo no estaba perdiendo la razón. Al llegar al pasillo, los sonidos provenientes del baño principal habían cambiado por completo. Ya no eran susurros suplicantes, sino una discusión a gritos. Esto es culpa tuya, escupía Elena desde el otro lado de la puerta. Me dijiste que él nunca volvía a casa a la hora de la comida los martes, reprochaba Elena con furia contenida. Culpa mía, respondía Sergio, irritado. Tú insististe hoy. Podíamos haber esperado a esta noche, como siempre. Estoy harta de esperar, gritó ella. Harta de moteles baratos. Natalia y yo nos miramos. Aún atrapados, seguían repartiéndose culpas entre ellos, incapaces de asumir responsabilidad, como si el problema fuéramos nosotros por haber llegado en el momento equivocado. Andrés, sé que estás ahí afuera, vociferó Elena. Podemos resolver esto de manera civilizada. Déjanos salir y hablamos como adultos. Natalia dio un paso hacia la puerta, su sombra alargándose sobre la madera. Sergio dijo con la voz más grave y firme que le había escuchado jamás. Soy Natalia. Creo que tú y mi esposo tenéis mucho que explicar. El silencio que siguió tuvo peso, casi físico. En Natalia, la voz de Sergio sonó diminuta, asustada. Cariño, déjame explicar. Estoy esperando, respondió ella con una calma que cortaba como vidrio. No es lo que parece, balbuceó él. Natalia soltó una carcajada seca. Sergio, estás desnudo en la bañera de nuestro vecino con su esposa. Explícame, por favor, qué parte no es lo que parece. Entonces habló Elena, y lo que dijo nos dejó helados. Andrés, Natalia, tenéis que entender que esto es más complicado de lo que parece. Empezó como si estuviera inaugurando una conferencia. Sergio y yo nos enamoramos. No estaba planeado, simplemente pasó. Enamorados. Esa palabra cayó como gasolina en un incendio.
Se habían enamorado, mientras nos miraban a la cara cada día, mientras se sentaban en nuestra mesa, jugaban con nuestros hijos y posaban en nuestras fotos, mintiendo sin pestañear. Sabíamos que era complicado, siguió Elena, teatral, casi como víctima, pero no podíamos controlar lo que sentíamos. Queríamos contároslo, solo esperábamos el momento adecuado. Golpeé la puerta con el puño. El estallido retumbó por toda la casa. ¿El momento adecuado? Rugí. ¿Te refieres a después de firmar el contrato de esa casa que ya teníais vista? Después de asegurarte de que yo no me quedara sin un céntimo en el divorcio. Después de decidir si los hijos de Natalia iban a vivir con vosotros. El silencio al otro lado fue una confesión completa. ¿Cómo sabéis eso?, susurró Elena. Mensajes, respondí, muy detallados, muy esclarecedores. Lo que vino después fue un coro patético de excusas desesperadas, que no era tan grave, que el romance había empezado cuando el matrimonio ya estaba muerto, que nosotros también habíamos cometido errores. Elena insistía en que los mensajes estaban sacados de contexto. Sergio juraba que jamás pensó seriamente en quitarle los niños a Natalia. Intentaban reducir la devastación a algo pequeño, manejable, perdonable, pero Natalia y yo ya habíamos cruzado un umbral. No escuchábamos sus versiones endulzadas, nos aferrábamos a los hechos. Andrés, dijo Natalia de pronto, en voz baja, tu móvil tiene aplicación de notas de voz. Asentí, entendiendo al instante. Perfecto. Creo que deberías grabar algunas de estas confesiones para las abogadas. Abrí la aplicación, presioné el botón rojo y acerqué el teléfono a la puerta. Elena, Sergio, dije con voz clara, ¿podríais repetir esa parte de que estáis enamorados y que lleváis meses planeando dejar a vuestras familias? Venga, no seáis tímidos. Nuestras abogadas van a disfrutar escuchando esto. El pánico en sus voces. Cuando comprendieron lo que eso significaba, fue el sonido más dulce que escuché en todo ese año. Continuamos un rato más, haciéndoles reconocer fechas, encuentros, planes de mudanza. Cuando tuve suficiente, guardé la grabación en la nube. Natalia hizo lo mismo con su teléfono. Habíamos cambiado de papel. Ya no éramos víctimas desarmadas. Bajamos al salón otra vez, dejándolos encerrados con sus miedos. Nos sentamos, dos personas que esa misma mañana tenían vidas completamente diferentes y que ahora compartían una misma ruina. El silencio entre nosotros no era incómodo, era el silencio de quienes ya no necesitan fingir. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Natalia, con los ojos aún enrojecidos. Por primera vez desde que había girado aquel picaporte, sonreí. No era una sonrisa feliz, pero sí una sonrisa de reconocimiento, de algo nuevo que acababa de despertar dentro de mí. Ahora dije, revisando la batería del móvil, les damos exactamente lo que se merecen. Comenzó entonces una especie de operación de rescate. Primero llamé a mi abogada, le conté lo esencial, le dije que tenía mensajes, audios, una cronología completa. Ella escuchó en silencio y después solo dijo, Andrés, esto es oro procesal, no te preocupes, vamos a hacer las cosas bien. Natalia llamó a su abogado, un hombre al que conocía por temas laborales, pero que nunca imaginó contratar para sí misma. También él se mostró confiado. Veía claras sus posibilidades de obtener la custodia de los niños y un acuerdo justo. Luego vinieron las llamadas más duras. La madre de Elena atendió con esa voz cariñosa de siempre. Andrés, hijo, qué alegría oírte. ¿Cómo estáis? Tragué saliva. Necesito contarte algo sobre tu hija, dije, y mi voz se quebró apenas un segundo. Y sobre por qué tuviste que cuidar de los niños ayer, mientras ella decía estar enferma. Lo que siguió fue un llanto contenido al otro lado de la línea, una mezcla de dolor y decepción que, por extraño que parezca, también me dolió a mí. No me alegraba destruir la imagen que una madre tenía de su hija, pero ya no iba a sostener la mentira que me estaba matando. Natalia, por su parte, llamó al jefe de Sergio. Le explicó que su técnico estrella
Llevaba meses inventando citas médicas para verse con una mujer casada. Al otro lado, el hombre reaccionó con furia profesional. Eso es una falta grave de ética y responsabilidad, dijo. Gracias por informarnos. Habrá consecuencias. Mientras hacíamos esas llamadas, el ruido del baño fue cambiando. Las súplicas se convirtieron en amenazas veladas. Luego, en chantaje emocional. Andrés, por favor, gritaba Elena. 8 años de matrimonio tienen que significar algo. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Natalia, soy yo. Sergio se oía también. Piensa en los niños. No destruyas nuestra familia por un error. Un error. Llamar error a 6 meses de coartadas milimétricas casi me hizo reír. ¿Sabes qué? Le dije a Natalia tras colgar la última llamada. Creo que ya es momento de soltarlos. Ella me miró, evaluando mis palabras. ¿Estás seguro? Completamente respondí. Pero antes, hay que preparar el escenario. Subimos de nuevo, pero ya no éramos las mismas personas. Algo había cambiado dentro de nosotros, algo parecido a una conciencia nueva, una claridad feroz. Nos plantamos frente a la puerta del baño. Dentro, el silencio era casi absoluto. Podía imaginar a Elena y Sergio sentados en el borde de la bañera, envueltos en toallas, intentando construir una versión de la historia que los dejara como víctimas. Antes de girar la llave, miré a Natalia. Quiero que sepas algo, le dije. Pase lo que pase ahora, este día me cambió para siempre. No solo por lo que ellos hicieron, sino por lo que descubrí de mí mismo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, pero la espalda firme. A mí también susurró. Pensé que me derrumbaría, pero aquí estoy. Metí la mano en el bolsillo del vaquero y rodeé el metal frío de la llave. Era la misma llave que había girado antes en un acto casi instintivo de defensa, pero ahora su peso significaba otra cosa. Ya no era solo un cerrojo, era una decisión consciente de abrir una puerta y cerrar otra, de terminar un capítulo y empezar otro que aún me daba miedo, pero al que estaba listo para enfrentar. Respiré hondo. Elena. Sergio, dije con voz firme. Vais a salir ahora, pero debéis entender que las reglas han cambiado por completo. Giré la llave. El clic sonó en la casa silenciosa como otra detonación. Me hice a un lado. La puerta se abrió lentamente. Con el vapor de la ducha todavía suspendido en el aire, salieron 2 personas que ya no eran los amantes confiados que había visto en la bañera. Sergio salió primero, envuelto en una de nuestras toallas blancas, con los ojos rojos e hinchados, la mandíbula tensa. Elena apareció detrás, sujetando otra toalla contra su cuerpo, temblando. No supe si era por el frío o por la brutal conciencia de todo lo que acababa de perder. Dio un paso hacia mí, como tantas veces había hecho buscando consuelo, pero esta vez me aparté. No me toques, dije. Mi voz estaba tranquila, peligrosamente tranquila. No tienes ningún derecho a tocarme nunca más. Natalia se colocó a mi lado, erguida como una columna. Sergio intentó hablar. Natalia, por favor, déjame explicar. Ella levantó la mano, cortándolo de inmediato. No hay nada que explicar, dijo. Lo explicaste todo por mensaje. Lo explicaste cada vez que te burlaste de nosotros. Lo explicaste cuando planeaste irte a vivir con ella. Sin mentiras. Los habíamos visto desnudos en todos los sentidos. No solo sin ropa, sino sin máscara. Los habíamos visto suplicar, mentir, justificarse. En esa desnudez moral ya no tenían poder. Sentados ordené, señalando el borde de la cama king size que Elena y yo habíamos compartido casi una década. Sentaos, porque ahora vais a escuchar lo que va a pasar. Se sentaron en fila, como 2 alumnos esperando un regaño. Por primera vez en 8 años, Elena no discutió ni intentó tomar el control. Natalia y yo lo teníamos. Empecé a caminar despacio frente a ellos. Os vais a vestir y os vais a ir de mi casa inmediatamente. Elena, podrás volver mañana por algunas cosas esenciales, pero solo entrarás acompañada por la policía o por un testigo neutral. Hoy mismo cambio la cerradura. Esta casa deja de ser tu campo de juegos. Vi cómo el rostro de Elena se desmoronaba. Durante años,
Ella había dictado las decisiones importantes. Esa dinámica había muerto. Segundo, continué. Nuestras abogadas ya están informadas. Tenemos mensajes, audios, fechas, capturas. Todo está guardado en la nube. Todo respaldado. Elena, tu plan de dejarme sin nada se ha convertido en tu peor pesadilla legal. Andrés, seguro que podemos llegar a un acuerdo civilizado, balbuceó ella. Sin necesidad de abogados, podemos... ¿Civilizado? La interrumpí. Civilizado es pasarte 6 meses riéndote de mí mientras planeas arruinar mi futuro económico. Civilizado es usar mi casa como motel. No. Ahora las cosas se harán correctamente. No a tu manera. Natalia tomó la palabra, clavando la mirada en Sergio. Sergio, tu madre ya sabe por qué has necesitado tanta ayuda con los niños últimamente. Tu jefe sabe por qué salías del trabajo de urgencia. Y nuestros hijos sabrán, cuando llegue el momento, que su madre hizo todo lo posible por mantener esta familia, mientras su padre decidió quemarlo todo. No puedes poner a los niños en mí. Contraprotestó él, desesperado. No necesito hacerlo, respondió Natalia. Tus actos hablan por ti. Me acerqué a Elena, lo suficiente como para ver el miedo en sus ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, pregunté en voz baja. Ella tragó saliva. No es que me hayas sido infiel, no es que intentaras robarme, ni siquiera es que usaras nuestro baño como escenario de tu aventura. Hice una pausa. Dejé que mis palabras calaran. Lo que más me duele es que me subestimaras por completo. Durante 8 años me trataste como si fuera débil, como si fuera tonto, como si nunca notaría nada. Todo tu plan dependía de que yo siguiera siendo el esposo distraído que tú inventaste. Pero no lo soy. Nunca lo fui. Solo estaba dormido. Giré la cabeza hacia Sergio. Y tú, Sergio, te sentabas en mi sofá, comías mi comida, jugabas con mis hijos, me llamabas amigo. Mientras tanto, planeabas esto. Te reías de mi inocencia en mensajes. Y ahora mírate, medio desnudo, sin casa asegurada, sin trabajo estable, sin ese plan perfecto. La transformación estaba completa. Ya no era el hombre que había salido de casa esa mañana. Era alguien que acababa de encontrar su voz. Ahora, dije con una firmeza que nadie me había oído jamás, os vais a vestir, vais a salir de mi casa y no vais a volver jamás. Lo que pase a partir de ahora, dije, se discutirá con abogados. Vuestra historia empezó con mentiras y termina con consecuencias. La nuestra, la de Natalia y yo, empieza hoy, aunque sea entre ruinas. Natalia se volvió hacia Sergio, su voz tan firme que parecía cortar el aire. Tienes 1 hora para hacer una maleta con lo imprescindible y salir también de nuestra casa, sentenció. El resto lo hablaré con mi abogado. Cuando finalmente cruzaron la puerta principal, pequeños, derrotados, la casa quedó sumida en un silencio distinto. No era el silencio denso del shock, sino un silencio amplio, lleno de aire, de posibilidad. Natalia y yo nos quedamos de pie en el salón, rodeados de fotos, juguetes, mantas dobladas, restos de una vida familiar que ya no existía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó ella, mirándome directamente a los ojos. Me tomé unos segundos antes de responder. Escuché mi propia respiración, el tic-tac del reloj, el murmullo lejano de un televisor en otra casa. Siento como si hubiera vuelto a nacer, dije, sorprendido por lo honesto que sonaba. Como si hubiera estado sonámbulo durante años y por fin me hubiera despertado. Natalia sonrió, cansada pero sincera. Yo igual debería estar gritando, llorando, tirando cosas, y sin embargo, me siento más fuerte que en mucho tiempo. Tenía razón. La traición, tan brutal como fue, se convirtió en el catalizador que necesitábamos para descubrir quiénes éramos realmente. No éramos personajes secundarios en la vida de otros. No éramos los ingenuos que ellos habían tomado por tontos. Éramos personas capaces de decidir, de poner límites, de reconstruir. Esa noche
Después de que Natalia regresara a su casa para hablar con sus hijos y con su madre, me quedé solo, pero no me sentí solo. Caminé por cada habitación, una por una, apagando luces, moviendo objetos, descolgando alguna foto. Era como reclamar mi propio territorio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. El divorcio que yo imaginaba largo y doloroso terminó siendo más rápido y menos complicado gracias a la montaña de pruebas que Elena había dejado esparcidas a su paso. No pudo imponer condiciones. No pudo ocultar bienes. No pudo reescribir la historia para presentarse como víctima. Por primera vez desde que la conocí, la realidad estaba completamente de mi lado. Me quedé con la casa, con una estabilidad económica aceptable y sobre todo, con mi dignidad intacta. Pero la verdadera victoria no fue legal. Fue personal. Cada día sin Elena era un día para reencontrarme conmigo mismo, sin sus críticas constantes, sin sus comentarios disfrazados de broma sobre mi ropa, mi trabajo, mi forma de ser. Me di cuenta de que llevaba años encogiéndome para caber en la versión de hombre que ella tenía en la cabeza. Dejé de hacerlo. Me apunté a clases de pintura abstracta, algo que siempre había querido probar y que ella consideraba una pérdida de tiempo. La primera vez que pasé el pincel por un lienzo, sentí una libertad que no conocía. Hice un viaje solo por la costa de Andalucía, sin agenda, deteniéndome donde quería. Me senté frente al océano a ver el atardecer, escuchando el rugido de las olas, y por primera vez en mucho tiempo, el ruido dentro de mi cabeza se calmó. Conocí gente nueva que no sabía nada de mi pasado, personas que me vieron solo como Andrés, no como el esposo de Elena. Natalia y yo mantuvimos una amistad extraña, pero hermosa, hecha de dolor, sinceridad y un apoyo mutuo silencioso. Nos acompañamos en audiencias, firmas, conversaciones difíciles con los niños y con nuestras familias. Ella también floreció tras su divorcio. Empezó terapia, se involucró más en la escuela de sus hijos, recuperó pasatiempos que había abandonado. A veces nos sentábamos en el porche con una taza de café, riendo de cosas pequeñas, conscientes de lo lejos que habíamos llegado desde aquel martes. Un año después de lo ocurrido, comencé a llamar a esa fecha el despertar. Un día me crucé con Elena en el supermercado. La vi antes de que ella me viera en el pasillo de frutas. Parecía más cansada, con líneas nuevas en el rostro, como si el tiempo la hubiera golpeado sin piedad. Supe por comentarios de terceros que su relación con Sergio no había sobrevivido al peso de la culpa, la vergüenza y las consecuencias económicas de sus decisiones. Cuando nuestros carritos se encontraron frente a frente, ella levantó la mirada. «Andrés», murmuró incómoda, «quería decirte que lo siento por todo». La observé en silencio unos segundos. Busqué dentro de mí alguna chispa de amor, de odio, de rencor. No encontré nada, solo indiferencia, un vacío tranquilo. «Lo sé», respondí, «pero no necesito tu perdón, Elena. Tu traición me dio el mayor regalo que podías darme. Me mostró quién soy de verdad. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado 2 años desde aquel martes que cambió el rumbo de mi vida. Mi casa está completamente renovada. Pinté las paredes, cambié los muebles, colgué mis propios cuadros, pero los cambios más importantes no se ven, están en el aire. Ya no es la escena de un crimen emocional, sino un espacio donde aprendí a respetarme, a dormir tranquilo, a invitar de nuevo a personas de confianza sin temer que, a mis espaldas, estén destruyendo mi vida. La traición no me definió. Lo que me definió fue mi respuesta a esa traición. Aprendí que, a veces, los momentos más devastadores son también los más liberadores. Que a veces todo tiene que derrumbarse para que puedas ver quién eres, sin máscaras, sin personajes que otros eligieron por ti. Mi matrimonio terminó. Abusaron de mi confianza y durante un tiempo sentí que mi vida estaba invertida, rota, incomprensible, pero al apartar los escombros encontré algo que jamás había tenido, una versión de mí mismo completa, consciente y valiente. Y a cualquier persona que está escuchando esto y se siente perdida en su propia vida, que se siente invisible, poco valorada,
sin fuerza para cambiar su situación. Quiero decirle algo desde el corazón. Tu fuerza está ahí, incluso si ahora no la ves. A veces despierta con un martes terrible, con una noticia devastadora, con un ya no te quiero que te parte en dos. Y no voy a mentirte, duele más de lo que crees que puedes soportar, pero al otro lado de ese dolor hay algo más, algo que al principio no se distingue. La posibilidad de empezar de nuevo, de escribir tu historia sin cadenas. Mi historia no trata de venganza, aunque hubo momentos de justicia. Mi historia trata de renacer, de cómo, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad estás a punto de ganarlo todo. La traición me dio mi libertad, y mi libertad me dio mi vida verdadera. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo mirar tu vida con otros ojos, si te recordó que mereces respeto, entonces ya cumplió su propósito. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y compartir este camino contigo. Si disfrutaste de mi relato, apóyame dando like a este video y suscribiéndote al canal. Así veremos hasta dónde puede crecer esta comunidad de personas que se atreven a mirarse de frente y reconstruirse. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. Siempre me emociona ver desde dónde se conectan las personas maravillosas que me acompañan. Y si quieres apoyarme aún más, revisa el enlace en la descripción del canal. Comparto nuevas historias de vida todos los días, pensadas especialmente para ti. Ahora mismo están apareciendo en pantalla 2 de las historias más populares para que puedas seguir escuchando sin parar. Cuídate mucho y nunca olvides que mereces una vida donde se te trate con verdad y con dignidad. M.